Hola amigos, bienvenidos de regreso a su curso de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. En esta ocasión, continuando con el tema de soluciones sólidas y equilibrio de fases, vamos a hablar de soluciones y solubilidad. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo todo esto que vamos a ver a continuación. Bien, iniciemos definiendo estos dos términos, soluciones y solubilidad. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí. Esto es muy importante, que sea homogénea. Esto quiere decir que si yo tomo la solución y tomo un pedacito en un lugar, una parte, y miro su composición, luego tomo otra parte, miro su composición, son iguales. Es decir, la composición de una parte es igual a la composición del todo. Una de las sustancias disuelve a la otra. A la que disuelve vamos a llamarla solvente y a la que es disuelta soluto. Por ejemplo, si tengo la solución agua y sal, tengo algo de agua, le añado sal, en este caso el agua será el solvente, la sal el soluto y la solución será agua salada. Las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Si tenemos una solución sólida metálica, que es a lo que llamamos aleaciones desde el inicio del curso, vamos a ver que se presenta un endurecimiento con respecto a si vemos a los metales puros, lo cual provoca un aumento en la resistencia a la fluencia, o sea, ese esfuerzo en el cual la sustancia pasa de formarse elásticamente, o sea que retorna a su posición inicial, a plásticamente, donde queda deformado. También resistencia a la tensión, resistencia a altas temperaturas y también dureza, que es la resistencia al rayado. También veremos una disminución en la conductividad eléctrica y casi siempre una disminución en la ductilidad. Este efecto no se presenta en las cerámicas ni en los semiconductores, ya que en ellos la resistencia se determina por la distribución de las imperfecciones. Ahora, solubilidad. Cuando hablamos de solubilidad, hablamos de la capacidad de un soluto, el material que se disuelve, de disolverse en el otro, en el solvente. Esta puede ser ilimitada, o sea, no hay límite en la cantidad de soluto que se puede disolver en el solvente. No importa si es mucho soluto o poco soluto, siempre se va a disolver completamente. Como por ejemplo agua y alcohol, en este caso el disolvente será el fluido que esté en mayor cantidad. No importa cuánta agua mezcle con el alcohol, siempre van a estar completamente mezclados en una mezcla homogénea, siempre se van a disolver. Y en cuanto a soluciones sólidas, un ejemplo sería el cobre con el níquel. También puede ser limitada, que es lo opuesto, o sea, ahora sí hay un límite en la cantidad de soluto que se puede disolver. Por ejemplo, agua y sal, si yo tengo agua y le añado sal, este se va a disolver, pero si le sigo añadiendo y añadiendo, llega un punto en que se satura y si le añado más sal ya no se va a disolver. Un ejemplo de solución sólida de este tipo sería el cobre con el zinc. También puede que no haya solubilidad en absoluto, por ejemplo el aceite y el agua nunca se mezclan, tampoco el cobre y el plomo. Cuando no hay solubilidad, puede que un material se disperse en el otro, como por ejemplo las emulsiones de aceite en líquidos. Podemos tomar esa agua y aceite y revolverla bastante, entonces se van a formar unas goticas de aceite muy pequeñas dentro de toda la matriz de agua, pero no es una mezcla homogénea, no se van a mezclar bien, sino que va a estar una en la otra. Veamos ahora más en detalle los dos ejemplos de soluciones sólidas que acabamos de mencionar. Primero que todo, la solución cobre-níquel, que tiene una solubilidad ilimitada. Esta solución tiene solubilidad ilimitada tanto en fase líquida como sólida. O sea, tenemos la mezcla cobre-níquel líquida y si la solidificamos también va a seguir siendo una misma mezcla homogénea, una sola fase sólida cobre-níquel. Ahora, en el otro caso, cuando tenemos cobre y zinc, que dijimos que tenían solubilidad ilimitada, lo que ocurre es que si se le añade al cobre líquido pequeñas cantidades de zinc líquido, se produce una sola solución líquida, que cuando se enfría y solidifica, queda con una sola estructura cúbica centrada en las caras, con los átomos de cobre localizados aleatoriamente en los puntos de red normales. Pero si se le añade más de aproximadamente el 30% de zinc, una parte de estos átomos se combina con algunos átomos de cobre
formando un compuesto, o sea, reaccionan y forman ahora un compuesto que es compuesto cobre-níquel, es decir, vamos a tener dos fases sólidas. Dijimos que una fase era una porción o el total de un sistema que físicamente es homogéneo. Entonces pueden haber varias fases sólidas, este es un ejemplo, vamos a tener entonces dos fases sólidas cobre-níquel. Es decir, aquí estamos hablando de que la solubilidad del zinc en el cobre es limitada y se satura alrededor del 30% del zinc. Esto lo vemos representado en este diagrama. Esa solubilidad se ve afectada por la temperatura. En este diagrama vemos en este eje horizontal el porcentaje de peso de zinc y aquí la temperatura. Esta línea representa la composición en la cual empieza a saturarse la solución, entonces ya se empieza a formar el compuesto cobre y zinc. Como vemos, depende de la temperatura. Cuando tenemos temperaturas más altas empezará a saturarse a un porcentaje mayor de zinc. ¿Y qué debe cumplirse para que haya solubilidad ilimitada, para que no importe la cantidad de soluto siempre se disuelva? Primero que todo, los átomos deben tener un tamaño similar, no más del 15% de diferencia para minimizar la deformación de red. También los materiales deben tener la misma estructura cristalina. De lo contrario, en un punto ocurrirá una transición de una fase a otra con otra estructura diferente. Y tercero, los iones deben tener la misma valencia, es decir, el número de electrones que participan en el enlazamiento o reacciones químicas y la misma electronegatividad, que es la capacidad de atraer electrones. Si no es así, la diferencia en electrones promueve la formación de compuestos en vez de soluciones. Bien, eso es todo por este video. Los invito a continuar con la siguiente parte de este tema, en donde hablaremos de diagramas de fases binarios. La referencia, el libro de Askeland, recomendado completamente. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.